¿Qué pasa si Dios me dio el don de soltería, pero yo no lo quiero? El don de continencia lo tiene solo poquita gente en el mundo. Hola, mi nombre es Clara y antes de que continúes viendo este video quiero darte la bienvenida a mi canal principal, donde hablamos de Jesús y sobre cómo vivir a nivel práctico la vida abundante que Él nos regala. También quisiera invitarte a que visites mi otro canal, La Biblia Clara, donde hacemos estudios bíblicos todas las semanas. Y también puedes seguirme en Instagram, donde casi todos los días comparto un montón de contenido y, si así lo quieres, apoyar mi trabajo en la plataforma de Patreon. Pero de esto te contaré un poco más al final del video. Miren, este video va a tener muchísima información y va a ser largo, se los advierto, pero les aseguro que valdrá totalmente la pena. Así que toma tu café, tu snack, siéntate cómodo o cómoda y quédate hasta el final. Resulta que mucho, pero mucho se habla acerca de este don, tratando de definirlo, diciendo que quizá casi nadie lo tiene o que tienes que tenerlo para poder estar feliz en tu soltería, si es el caso. Para muchos, la sola idea de que Dios les dé este regalo, que es lo que realmente significa la palabra don, sería una verdadera tragedia. De hecho, para hacer este video estuve investigando un poquito cuál es la opinión pública cristiana al respecto y bueno, me encontré con muchas cosas, pero entre ellos un video que me dio bastante risa porque era como una especie de encuesta a distintos jóvenes en iglesias acerca de cómo se plantearían o cómo reaccionarían ellos ante la posibilidad de que Dios les hubiese dado el don de soltería, el don de continencia o abstinencia. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de los entrevistados que fueron confrontados con esta posibilidad se reían para no llorar. O sea, la mayoría lo asumía como una tragedia y realmente pues me río, pero yo también fui una de esas personas que le pedía a Dios que nunca se le ocurriera darme ese regalo, que yo por supuesto no veía como un regalo. Y me daba miedo la idea de poder tener el don de soltería o el don de abstinencia. Otra cosa de la que también me di cuenta fue en cuanto a la interpretación de estos escasos pasajes de la Biblia donde se nos habla del tema. Y es que al respecto de cómo interpretarlos realmente no existe un consenso, no existe un acuerdo idéntico en cómo entender este don. Así que lo que voy a hacer aquí en este video, intentar hacer es darte mi perspectiva, pero más allá de eso, tratar de recordarte cuáles son los principios bíblicos que sí son evidentes de estas enseñanzas y sobre los cuales podemos tener acuerdos, como por ejemplo, no tener sexo prematrimonial ni relaciones extramatrimoniales, etc. Y quiero hacer también una aclaratoria y es que yo sé que dependiendo del país de Latinoamérica que tú seas, te suena mejor un nombre u otro, pero lo cierto es que podemos usarlo indistintamente. La definición de la continencia y de la abstinencia aplica para este tema, así que, y realmente la Biblia nunca como tal le pone un nombre, son las traducciones que suelen ponerle subtítulos a este capítulo que encontramos en Primera de Corintios, entonces realmente se trata de cómo lo decidas llamar tú, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, así que me van a escuchar a lo largo del video decir indistintamente continencia, abstinencia o don de soltería. Así que en todos los casos podemos definirlo como esta capacidad sobrenatural que nos da Dios a los creyentes o a algunos creyentes, hombres o mujeres, para refrenar nuestros impulsos sexuales y vivir sin casarse. Y esto puede ser temporal o para toda la vida. Comencemos por donde se debe y vamos a leer la referencia principal que encontramos en la Biblia que se usa normalmente para desarrollar todas estas enseñanzas y todos estos conceptos que solemos escuchar acerca del don de continencia o de abstinencia y en general de la soltería. Y esto está en 1 Corintios 7, del 7 al 9, y dice así: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Este es Pablo hablando. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Bueno, hay mucho, pero mucho que podemos extraer de este pasaje. Y en realidad, si tienes tiempo viéndome, sabes que yo tengo un cariño especial por este capítulo 7 de Primera de Corintios. Y de hecho, para que tengas un mejor contexto de todo lo que viene hablando Pablo en esta carta,
te invito a el estudio que estamos haciendo de esta carta de Primera de Corintios. La empezamos a hacer desde el capítulo 1 y yo creo que es bueno que la consultes para que tengas una visión completa del contexto de las palabras de Pablo, de qué venía hablando, a quién se estaba dirigiendo y por qué trataba estos temas. Lo primero que deberíamos ver es que la Biblia no habla explícitamente de un don de continencia o soltería. O sea, no lo pone así con nombre y apellido, ¿no? Ya les decía, los nombres fueron subtítulos de las traducciones. Pero sí nos dice que hay un don. ¿Qué significa don? Nada más y nada menos que la palabra regalo. Ahorita vamos a ver un poquito la etimología. La palabra usada aquí para decir don o regalo viene del griego charisma. Obviamente no lo estoy pronunciando bien, como ustedes saben, siempre con el griego antiguo yo. Pero básicamente es una palabra que significa regalo o también es definida como un favor inmerecido. Y es la misma palabra usada por Pablo para hablar en otros momentos de las Escrituras acerca de los dones de fe, conocimiento, virtud, hasta de la mismísima salvación y cualquier regalo dado por Dios que nos capacita sobrenaturalmente para servir mejor a la iglesia. Y la palabra que usa Pablo aquí nos está recordando que esta capacidad de quedarse como él, célibe, sin tener relaciones sexuales, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Puede acaso Dios darte un regalo que no sea bueno, que no sea genuinamente lo mejor para sus hijos? Tenemos un versículo que nos dice que, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les piden. Esto está en Mateo 7, versículo 11. Cuando comencé a profundizar en el significado de este regalo, luego de haber andado en el fundamento bíblico, decidí también revisar qué cosas eran las que se estaban enseñando en la iglesia latinoamericana, ¿no? De las iglesias, los líderes que tienen influencia. Y para ser honesta, la mayoría de lo que encontré percibo que está basado más en una opinión, en nuestra cultura y pues quizá muchos de estos líderes sin darse cuenta en la concepción de que la vida en soltería es infeliz, es inadmisible para un cristiano normal y que es como inalcanzable, ¿no? De alguna manera, de la felicidad en la soltería. Y realmente no está basada en el fundamento bíblico que encontramos. Otro punto importante que en ocasiones veo que se nos escapa al leer Primera de Corintios 7 es que Pablo le está hablando a los solteros y a las viudas también, los pone a los dos al lado, ¿no? Y yo pienso, y esto ya nos va a ayudar como a empezar a entender más este concepto, que una persona viuda obviamente se casó anteriormente y perdió a su esposo o esposa. Por ende, todo nos lleva a concluir que esa persona no pudo haber tenido antes ese don, sino que de alguna manera es un don, es un regalo sobrevenido por la circunstancia que Dios ha dispuesto en su vida. Y eso es algo que les quiero dejar para pensar. De alguna manera, la mayoría de las enseñanzas que he escuchado implican que hay que ser este ser como sobre espiritual y raro, que realmente nadie quiere ser, para disfrutar efectivamente de este don, que Dios te elige aún y si vas a sentirte miserable con ese regalo que te está dando que no se siente como regalo, o que por el contrario, si tú sientes el más mínimo deseo o tentación sexual o deseo de casarte, definitivamente no tienes este don y tienes que salir corriendo a buscar con quién casarte. Varias de las enseñanzas acerca de este tema, de las que yo he encontrado, que vienen de plataformas o líderes que son bien populares, incluyen algunas afirmaciones que me voy a atrever a debatir y pues a contrariar. La primera, la señal del don de continencia es que la gente no tiene ningún deseo de casarse. Yo creo que esto es un mito súper grande porque no tiene soporte ni fundamento bíblico. Primero, no hay nada en la Biblia que nos diga que esto es así, porque lo que Pablo nos está diciendo en el versículo que acabamos de leer es que Dios puede darte este regalo, esta capacidad sobrenatural de permanecer célibe. Esto en ningún momento nos puede llevar a concluir que no hay ninguna lucha o que no existe ninguna tentación o incluso un anhelo. Es errado pensar que perdemos todo deseo sexual con este don, que es más bien la capacidad dada por Dios de abstenernos del sexo a pesar de que tenemos impulsos y deseos naturales. Veamos lo que decía el mismísimo Agustín de Hipona, o San Agustín, como seguro mejor lo conoce, sobre esto. En tanto que la continencia reprime y cohíbe la libido, ejercita un doble cometido. Apetece el bien inmortal, al que tendemos, y rechaza el mal, con el que en esta mortalidad contendemos. Al primero lo ama y espera, al segundo lo hostiga y vigila.
En ambos busca lo honesto y rehúye lo deshonesto. No se fatigaría la continencia en reprimir los apetitos si no hubiese en ellos algo que nos estimula contra la honestidad, si no hubiese en el apetito malo algo que repugna a la buena voluntad. El apóstol clama: sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien. El querer el bien lo tengo al alcance, pero no el realizarlo. Acá, mientras denegamos el consentimiento a la mala concupiscencia, el bien es realizado. Cuando la concupiscencia sea consumida, el bien será consumado. Asimismo, clama el doctor de las gentes: me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero descubro en mis miembros otra ley que guerrea con la ley de la razón. Un poco en resumen, para Agustín, el don de continencia glorifica más a Dios, justo porque es una lucha dentro de nosotros. Todo esto lleva a muchas personas a creer que si están luchando con sus deseos sexuales o con sus anhelos emocionales o con su sueño de casarse, eso automáticamente dice que no tienen el don y que deberían correr a buscar pareja y casarse para no quemarse. Y esto de verdad yo creo que puede llegar a ser una creencia profundamente dañina. El don de continencia o abstinencia no significa que los creyentes que lo poseen no tienen deseos sexuales. Lo que significa es una capacidad dada por el Espíritu Santo para poder vivir sin la necesidad urgente de satisfacer esos deseos sexuales. El segundo mito, la segunda distorsión que he encontrado en las enseñanzas es que solo una persona que tiene este don solo siente el deseo de servir a Dios y no tiene ningún otro deseo. Y es cierto, Pablo nos habla de que el soltero aprovecha mejor su tiempo de servicio porque no tiene la mente, no tiene el corazón divididos. Está libre de preocupaciones o del tipo de preocupaciones que trae el matrimonio, y esto es un hecho. Entonces puede que Dios te esté llamando a una temporada de soltería o a una vida completa de soltería, y que tú aún así luches con algunos deseos, ya sea de tus impulsos sexuales o con anhelos de casarte y de tener a tu lado a alguien. Esta enseñanza que les comentaba puede inducir fácilmente al error, porque entendida así significaría que el casado, su objetivo principal no es servir al Señor con el mismo corazón y entrega. Y sabemos que el matrimonio más bien es un conducto más para servir al Señor. Otra de las ideas populares que encontré fue esta, que no me gusta nada, y es: Dios no te hubiese dado el deseo de casarte si no tuvieses el don. Yo te invito a pensar y a buscar en la Biblia, no me creas a mí, ¿dónde está esta afirmación en la palabra? Yo sé que lo que voy a decir es una verdad bastante impopular, pero quiero que pensemos juntos en ella, porque la verdad de Dios será siempre lo único que nos permite vivir en verdadera libertad. Hay muchos, pero muchos hijos de Dios en la Biblia que tenían anhelos que nunca vieron cumplirse. Muchas cosas que ellos esperaban que no resultaron de la forma que querían. Como humanos tenemos muchos deseos, muchos anhelos, e incluso anhelos que pueden ser genuinamente buenos, que no son pecados. Pero esto no es una garantía de que todos se van a cumplir, y tampoco nos hace que ostentemos un derecho delante de Dios de que se tiene que cumplir, porque si lo tengo, se tiene que cumplir. Esta idea entonces no es compatible con la teología bíblica. De nuevo, en la vida vamos a tener muchísimos anhelos, y Dios en su soberanía y en su perfecta paternidad nos dará las cosas que Él sabe que son buenas y que necesitamos. Por supuesto, yo estoy segura que Dios va a cumplir muchísimos de los anhelos de tu vida, ha cumplido muchos de los míos, pero hay otros que no. Y eso está bien porque podemos confiar en su perfecta voluntad, y porque lo más importante en la vida de un cristiano no es que tenga una lista de sueños que Dios los cumpla todos. Lo más importante es que el cristiano tiene a Cristo y vive para Él, y vive para amar y cumplir su voluntad. El otro mito que encontré sobre el don de soltería es que si tienes este don, tú tienes paz estando soltero. Y conforme a esta afirmación, si tú no te sientes bien en tu soltería, entonces no tienes el don de abstinencia. Pero eso también es una visión bien errada, y yo creo que un poquito ilógica, porque esto implicaría que casi nadie tiene este don, ni siquiera de manera temporal. Así que pensemos, por ejemplo, en otros dones, otros regalos del Señor, como el evangelismo o el don de la fe. El tener estos dones no implica que la persona nunca ha luchado con evangelizar o con tener fe en determinada situación. Las luchas siguen siendo parte de nuestra experiencia, pero el Señor nos capacita de manera sobrenatural, de manera especial, con esos dones para sus propósitos específicos. ¿Acaso el soltero que se casa después de años de anhelar el matrimonio no tuvo el don, el regalo de poder mantenerse célibe? ¿No requiere esto que el mismo hombre o la mujer viudos
que permanecen así el resto de su vida, después de haber estado por un tiempo casados, necesite el mismo don para continuar su pureza sexual? Nuevamente, Agustín de Hipona decía: y hablando de la continencia más perfecta y gloriosa, que renuncia al mismo vínculo conyugal, dijo Cristo. No todos entienden esta palabra, sino a quienes fue concedido. No guarda la castidad conyugal, sino quien renuncia a todo prohibido comercio carnal. Ahora bien, al hablar de ambos estados, virginal y conyugal, nos enseñó el apóstol que en ambos casos se trata de un don de Dios, diciendo: desearía que todos fuesen como yo, pero cada uno recibe de Dios su carisma, unos de un modo y otros de otro. En toda situación podemos glorificar a Dios, y este es el verdadero sentido de esta enseñanza. Cabe destacar que no podemos olvidar que Pablo venía desde los capítulos anteriores de Corintios, de Primera de Corintios, hablándole a una iglesia que se enfrentaba a un problema serio de inmoralidad sexual, a un montón de práctica de pecado dentro de la iglesia. Y por eso para Pablo se volvió fundamental explicarles que o vivían en matrimonio y cuando lo hicieran este iba a ser sagrado y se iban a deber solamente el esposo a la esposa, iba a haber una fidelidad sexual y personal, pero que si iban a vivir solteros tenían que hacerlo en castidad, en pureza, y que esto realmente y pensado sobre todo a largo o a corto plazo era solo posible por medio del Espíritu de Dios, por medio del don que solo Él nos da. Y es cierto que Él aconseja que a quienes no puedan hacer esto a largo plazo, que quienes no puedan calmar sus urgencias, a casarse para no caer en inmoralidad sexual, porque lo que él más estaba destacando era el rechazo a estas prácticas inmorales que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Últimamente les he nombrado mucho este artículo de Paige Benton, les voy a dejar el nombre del artículo en la cajita de información y el enlace, y quisiera compartirles esta cita. El don de soltería es un regalo que Dios da a todos, al menos temporalmente. Para algunos el don es permanente. Para otros, Dios quita ese regalo para darnos el regalo del matrimonio en su lugar. Y aquí otra cita de un artículo de Wayne Jackson que me gustó muchísimo y también les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Dice así: por ejemplo, si un hombre está soltero, pero tiene muchos impulsos sexuales, ¿cómo puede satisfacer la inclinación natural de su cuerpo? ¿Podría simplemente buscar a una mujer, quizá una prostituta, para satisfacer ese deseo? La respuesta de Pablo es inequívoca. No, el apóstol indica que eso sería fornicación. La solución que da Pablo es que encuentre a una esposa. Pero, ¿y si no encuentra aún a una esposa apropiada? ¿Qué debe hacer? Puede seguir buscando, pero en el interín debe permanecer célibe hasta que la encuentre. Esto le ayudará a desarrollar dominio propio. En este mismo artículo también me encontré una explicación que me pareció muy bien desarrollada y justificada con respecto a la naturaleza de este don, y dice más o menos así: lo cierto es que siempre decimos que Dios es el dador de ciertas cualidades simplemente porque es Él quien ha provisto los medios y la motivación para que cultivemos estas cualidades que son deseables. Pero esto no significa que Él nos lanza desde el cielo un don incondicionalmente, es decir, que es independiente del ejercicio de la voluntad personal. Por ejemplo, el arrepentimiento es un regalo, es un don de Dios, y eso está en Hechos 11:18. Pero al mismo tiempo, ese arrepentimiento tiene que ser un acto de respuesta voluntaria de nuestra parte. Y esto lo vemos en Lucas 13:3, en Hechos 2:28 y 17:30. Y esto es un esfuerzo retador y constante. Y a mí me gustó bastante este argumento porque me recuerda que esto no se trata de un don que simplemente te cae del cielo y que cuando te pega en la cabeza porque te cayó del cielo es que te das cuenta que te tocó el premio, independientemente si te hace sentir miserable o no te gusta. Así no funcionan los dones de Dios. Que si hay una parte en tu voluntad humana con respecto a si decides ejercer este don. Recordemos que los dones de Dios Él nos los da según su infinita sabiduría y bondad, y son ayudas sobrenaturales para que podamos llevar a cabo sus propósitos, sean a un tiempo determinado o para toda la vida. Bueno, y ahora sí, para terminar, me gustaría tomar esta cita de la interesante historia de un viudo que nos cuenta lo siguiente: quizá toda la discusión de si uno tiene el don de abstinencia o no es de una relevancia limitada en cómo vivimos nuestra vida. ¿Tengo el don de soltería para siempre? Probablemente no,
pero he tenido que ser célibe en varios momentos de mi vida. He aprendido que mi enfoque principal no debería estar en mi estado civil, sino en Dios y en su reino, confiando en Él para mis necesidades más profundas. Yo sé que deben tener muchas preguntas, pero no quería hacer este video todavía más largo. Probablemente le voy a dar como un follow-up o una continuación. Voy a responder preguntas en un live por Instagram. Así que te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram porque casi todos los miércoles, donde tengo una sección que se llama Miércoles de Soltería, hago lives para interactuar con ustedes y también para desarrollar un poquito más informalmente los temas que suelo publicar por acá en los videos. Así que ve pensando tus preguntas, así que te espero por ahí y también puedes dejar preguntas en los comentarios. Y antes de irme quisiera recordarte que hay dos maneras principales en las que puedes apoyar este ministerio. La primera, siempre te lo digo, es orar por mí. Y si te puedes comprometer a orar por mí, me lo dejas saber, de verdad me bendice mucho. Y la otra forma es volverte parte de mi comunidad en Patreon. Patreon es una plataforma de membresías en donde las personas apoyan la producción, la creación de contenido de sus creadores favoritos y muchas personas que hacemos ministerio digital, que compartimos la palabra de Dios en las redes, hemos recurrido a Patreon como una manera de que las personas puedan apoyar nuestro trabajo y que lo podamos seguir haciendo. Particularmente en mi plataforma hay 3 niveles de membresía para que cada quien tenga opciones según quiera y pueda invertir en este ministerio, y también es una forma maravillosa de estar más cerca, de estar en contacto directo conmigo. Un grupo de nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y son formas en las que yo también puedo quizá estar un poquito más presente para ustedes con una comunidad un poquito más reducida, pero definitivamente es la forma más directa de apoyar mi trabajo para que yo pueda continuar haciéndolo. No se te olvide, como siempre, darle like a este video y compartirlo, en serio me ayuda un montón y espero leer tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.